Oye, bueno, ¿qué vamos a conversar en este curso? ¿Qué es lo que vamos a tratar en el día de hoy? ¿No? Que fundamentalmente tiene que ver con eh, el proceso constituyente propiamente tal y el itinerario, ¿no? Del proceso constituyente, que fue algo que, como ya señaló el profesor Núñez, yo tuve la posibilidad, el privilegio de formar parte de esta mesa técnica, ¿no? Que diseñó las bases de la reforma al capítulo 15 de la Constitución, que de alguna forma definió el itinerario constitucional en el que actualmente nos encontramos. Bueno, ¿cuál va a ser el temario? Vamos a conversar sobre lo primero, ¿no? ¿Qué es una constitución? En términos generales. ¿Por qué la constitución es importante para un Estado de Derecho? ¿Qué importancia, qué relación tiene la constitución con el Estado de Derecho y por qué es tan relevante la constitución en un Estado de Derecho? Y vamos a identificar ahí los elementos que constituyen un Estado de Derecho. Vamos a conversar sobre los orígenes del actual proceso constituyente, que están, ya lo vamos a ver, ¿no? Fundamentalmente radicados, como ya sabemos, en el estallido social, ¿no? Y en el acuerdo del 15 de noviembre, donde las distintas fuerzas políticas convinieron este itinerario constitucional, ¿no? Y ese itinerario constitucional fue definido a través de la mesa técnica por una reforma al capítulo 15 de la Constitución. Vamos a conversar qué significa, ¿no? Y cuál va a ser el contenido y el alcance que va a tener el plebiscito del 25 de octubre. Y vamos a conversar sobre la conformación del órgano constituyente, ¿no? Lo que en la Constitución se denomina la convención. ¿Qué es este órgano constituyente que, como vamos a abordar, ¿no? En el plebiscito del 25 de octubre asume dos posibilidades, o la convención mixta constitucional o la convención constitucional? Esa va a ser la temática de hoy y voy a tratar de ir eh, eh, ligero, pero también pausado para que después podamos abordar, ¿no? Y conversar sobre las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Bueno, lo primero que uno tendría que decir para abordar este curso, ¿no? Es que es una constitución. La verdad es que una constitución seguramente más de alguno ha visto que incluso la venden en la calle, en la vida pública. La constitución es un librito, ¿no? No muy grueso. En el caso de la constitución chilena, eso es materialmente una constitución. A diferencia de otras constituciones, la constitución chilena no es especialmente eh, abultada, ¿no? No es como la constitución venezolana, como la constitución boliviana u otras constituciones a las que se suele hacer referencia en este proceso constitucional, pero eso es desde el punto de vista, si ustedes lo quieren, físico. Pero la constitución, desde el punto de vista jurídico y político, es la norma jurídica fundamental, ¿no? Sobre la constitución se soporta, o la constitución soporta, todas las otras normas que integran el ordenamiento jurídico, ¿no? Este ordenamiento jurídico que está conformado por un conjunto de normas jurídicas, de fuentes del derecho, ¿no? Y que constituyen en sí mismo una realidad normativa, ¿no? Y esa constitución, entonces, o a esa constitución se supeditan todas las normas de ese ordenamiento jurídico. Eso es lo que se denomina el principio de juridicidad, lo que hace referencia, ¿no? Los artículos 6 y 7 de la Constitución. Todos los órganos del Estado deben someter su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y todos los órganos, o para que las actuaciones de los órganos del Estado sean válidas, ¿no? Deben también sujetarse a los parámetros que establece la Constitución. Eso es principio de juridicidad, eso es supremacía constitucional. Pero la Constitución, desde luego, no solo tiene un contenido político, sería muy estrecho mirar la Carta Constitucional solo desde la perspectiva jurídica. También la Constitución tiene un contenido, digo, político y social. De alguna forma la Constitución obedece a un pacto político, jurídico-político, que las sociedades se dan en un momento determinado. Y por eso es que las constituciones, si bien es cierto, tienen una vocación de estabilidad, de permanencia en el tiempo, las constituciones también cambian, ¿no? Y cambian en lo que se denominan los momentos constituyentes que viven los países.
Hay vasta literatura sobre esta materia. Los momentos constituyentes en general en la historia obedecen a procesos de crisis o de controversia o de reivindicación de las distintas visiones que en un momento entran en juego en la sociedad. Y bueno, y esas visiones se canalizan desde el punto de vista institucional, jurídico y político a través de una constitución, ¿no? Y ahí, en la constitución, se consagran principios, valores que la sociedad se da en un momento determinado. Seguramente ustedes habrán escuchado, tal vez más de una vez, ¿no? Esto el principio de subsidiariedad o los principios de solidaridad o el respeto a la democracia, ¿no? O la relevancia del Estado de Derecho, ¿no? Son principios que están inmersos en el texto constitucional y que las sociedades se dan en un determinado contexto. Pero la Constitución, además de establecer principios y valores, consagra los derechos de las personas, reconoce estos derechos de las personas que son los derechos fundamentales y además de entregarles reconocimiento, le entregas la adecuada tutela a través de lo que se denominan las garantías constitucionales, ¿no? En el caso de nuestra Constitución, esas garantías constitucionales están establecidas en el capítulo 3 de los derechos y deberes de los ciudadanos, en el artículo 19, numerales 1 al 26 de la Constitución. Y además la Constitución organiza los poderes del Estado, ¿no? Vale decir, los distintos poderes públicos, ¿no? Que en realidad más que poderes son funciones públicas, ¿no? Funciones que desarrolla cada órgano del Estado. Así, el Poder Ejecutivo ejerce la función de gobernar y administrar el Estado, ejerce la función ejecutiva. Y en el sistema chileno esa función está radicada fundamentalmente en el presidente de la República. Eso tiene que ver mucho con el régimen político que adopta el país, que es una cuestión además que seguramente más de alguno también ha escuchado, está en una suerte de entredicho, ¿no? Chile tiene un régimen presidencialista desde hace ya muchos años, desde la Constitución de 1833 se consagra este régimen presidencialista donde el presidente concentra mucho poder. Pero también está el poder legislativo, que legisla, que dicta leyes, ¿no? Y el poder judicial, que ejerce la jurisdicción, vale decir, que aplica la ley, que resuelve conflictos de relevancia jurídica, ¿no? Por lo tanto, la Constitución es muy importante porque delimita las reglas del juego en que se va a desarrollar el sistema democrático. Reglas del juego que reconoce principios y valores, que consagra y tutela los derechos fundamentales y que además organiza los distintos poderes del Estado o más bien las distintas funciones públicas, estableciendo además controles recíprocos entre los distintos órganos del Estado o entre esas distintas funciones públicas. Eso es, en términos generales, ¿no? Una constitución. Tiene mucha importancia para el desarrollo de los países esa constitución porque define las reglas del juego democrático, del sistema político también. Ahora, dicho eso, evidentemente la constitución es importante entenderla enmarcada en un Estado de Derecho, ¿no? La noción de Estado de Derecho, la verdad es que es una noción jurídica relativamente nueva, ¿no? Propia del derecho público alemán de finales del siglo XIX, fíjense, pero que surge antes, ¿no? Con el advenimiento, diría yo, o el declive, ¿no? De las monarquías absolutistas y las épocas revolucionarias, la Revolución Francesa, en fin, donde empieza a surgir esta idea de un Estado que esté bajo el control, ¿no? Bajo la tutela de el ordenamiento jurídico. La noción de Estado ya es en sí misma una noción jurídica y por lo tanto el Estado de Derecho supone que existe separación de los poderes del Estado, vale decir,
o más bien dicho, separación de las funciones públicas, de las funciones que el Estado desarrolla, sujeción de los órganos del Estado a la Constitución y las leyes. Nadie está por sobre la Constitución y las leyes, por sobre el ordenamiento jurídico, ni los presidentes de la República, ¿no? Ni las máximas autoridades del Estado pueden actuar más allá de lo que la Constitución y las normas dictadas conforme a la Constitución establece, ¿no? Eso está muy nítidamente expresado, por ejemplo, en nuestra actual Constitución, en el artículo 7º, en el inciso segundo del artículo 7º, porque en realidad es un artículo que viene también de constituciones pasadas, de la Constitución de 1833, ¿no? Ninguna persona, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas puede atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias más derechos o facultades que los que expresamente le han sido conferidos por la Constitución y las leyes, ¿no? O sea, esa es una norma que además delimita la competencia, ¿no? Las facultades, las atribuciones que, que van a tener los órganos del Estado y que están delimitadas por la Constitución, por las leyes y por las normas que se dictan conforme a esa Constitución. El reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales también es un elemento central en un Estado de derecho, ya lo dije, estos están consagrados en el capítulo 3º de la actual Constitución, en el artículo 19, numerales 1 al 26, y este es un elemento probablemente que en la discusión de los contenidos que se tengan en una nueva Constitución va a ser un elemento muy central, ¿no? A propósito de cómo están configurados los derechos fundamentales hoy día en nuestra Constitución, los que tienen a mi juicio, ¿no?, un sesgo, ¿no?, que están consagrados o sustentados sobre un principio, que es el principio de la subsidiariedad, que impone sobre esos derechos fundamentales, especialmente sobre los derechos sociales, un sesgo desde la perspectiva de cómo esos derechos sociales se configuran, y lo que es más importante, cómo se tutelan esos derechos sociales, ¿no? Donde la verdad es que hay una prevalencia hacia la actividad privada para el ejercicio y tutela de esos derechos, y no una prevalencia del Estado que los garantice de manera universal. Y creo yo que ese es tal vez uno de las discusiones centrales que va a tener la convención o el órgano constituyente a propósito de la elaboración del texto de la nueva constitución. Desde luego también es un elemento constitutivo en Estado de Derecho la responsabilidad del Estado. Esto es casi una máxima, un principio general. Todo aquel que cause daño o perjuicio debe responder por ello. El Estado, como sujeto jurídico, si en el ejercicio de su función pública causa un daño o perjuicio, tiene que responder por ese daño o perjuicio. Por supuesto, las formas de hacer efectiva esa responsabilidad en los sistemas jurídicos varía. En el sistema chileno, la verdad es que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno, solo esa responsabilidad está dada en el ejercicio de la función ejecutiva de gobernar o administrar el Estado. El Estado responde por el ejercicio de la función ejecutiva cuando causa daño o perjuicio. Excepcionalmente lo hace en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿cierto? A propósito de cuando hay error judicial en materia penal, y no hay responsabilidad del Estado propiamente tal en el sistema chileno cuando se genera daño o perjuicio en el ejercicio de la función legislativa, ¿no? Y bueno, y en definitiva, todos estos elementos también convergen en otro elemento esencial de un Estado de Derecho, que es el elemento de la certeza jurídica, de la seguridad jurídica, algo además muy importante de asumir cuando se está en un momento constituyente como en el que estamos. Quiero comentarles que, por ejemplo, a propósito del trabajo que se hizo, que hicimos en la mesa técnica, una de las cuestiones más complejas de abordar entre los comisionados fue, bueno, cómo asumiendo que un proceso constituyente, que un itinerario constituyente que va a generar o que puede generar o producir distintos resultados, entregamos las mayores certezas posibles, seguridad jurídica posible
para afrontar ese proceso constituyente. Y bueno, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el contenido y con los límites que se establecieron en la reforma al capítulo 15 al órgano constituyente, a la convención. Límites, por supuesto, que tienen que ser acotados, porque uno de los características centrales de un órgano constituyente, de una convención, de una asamblea constitucional, es que, bueno, este órgano tenga facultades y atribuciones para deliberar, para resolver libremente, pero acotando esa función única y exclusivamente, en el caso de este proceso, a la elaboración de un nuevo texto constitucional. Y eso es un elemento muy importante que distingue a este proceso constituyente, por ejemplo, de otras asambleas constituyentes como, por ejemplo, la venezolana, ¿no? Que en la conformación tuvo las facultades, por ejemplo, para suprimir el Congreso, los congresistas de ese país, o en algunos casos para modificar quienes ejercían, alterar quienes ejercían funciones de judicatura, ¿no? La convención constituyente o la convención mixta constitucional chilena, el órgano constitucional que se conforme, va a tener una única función, y así se ha establecido expresamente en la reforma al capítulo 15. Esa única función es la elaboración del texto constitucional y además va a tener un plazo que está claramente delimitado para ello, ¿no? Como vamos a ver más adelante, que son 9 meses, prorrogable por 3 meses más. Bueno, entonces, como ustedes pueden apreciar, la Constitución es consustancial, ¿cierto? Es fundamental que surja, me parece a mí, enmarcada en el contexto de un Estado de Derecho. Por supuesto, hay constituciones que surgen en contextos donde no hay un Estado de Derecho. Bueno, la actual Constitución que nosotros tenemos surgió en un contexto donde no había un Estado de Derecho pleno. Si uno repasa estos elementos constitutivos del Estado de Derecho que yo les acabo de mencionar, desde luego no se configuraban en su totalidad cuando surge la Constitución de 1980, ¿no? Independiente después de las validaciones y de las grandes reformas, la Constitución ha tenido múltiples reformas, tal vez 2 de las más grandes, diría yo, son la de 1989 y la última del año 2005, ¿no? Del gobierno de Ricardo Lagos, a través de la Ley de Reforma Constitucional número 20.050, donde se sacaron varios elementos de la Constitución del 80 original. Pero esta es una Constitución que no surge donde hay un Estado de Derecho. Y creo que eso también es un elemento a tener en consideración para el abordaje del plebiscito del 25 de octubre, donde tenemos la posibilidad de generar una nueva carta constitucional, una nueva constitución, en un contexto donde hay democracia, donde hay Estado de Derecho. Alguien podrá discutir la solvencia o los déficits que podemos tener en el sistema democrático chileno, pero es evidente que estamos en un contexto democrático y que tenemos la posibilidad, también única, ¿no?, de que sean ciudadanos electos los que redacten el nuevo texto constitucional, porque si nosotros revisamos lo que fue la Constitución de 1980, ¿no?, a través de la famosa denominada Comisión Ortúzar, lo que fueron los convencionales constituyentes que redactaron con Alessandri Palma, ¿no?, la Constitución de 1925, o lo que fue el grupo de comisionados que redactó, ¿no?, la Constitución de 1833, la verdad es que a la conclusión que podemos llegar es que siempre las constituciones en la historia chilena, en la historia constitucional republicana, al menos en las 3 últimas grandes constituciones que ha tenido el país, ha sido más bien redactada por grupos pertenecientes a una élite, ¿no? Y hoy día tenemos, en cambio, la posibilidad de que eso se abra a la ciudadanía y que sea la propia ciudadanía la que elija a los convencionales constituyentes. Bien, dicho esto, tenemos que ver, bueno, ¿cuál es el origen de este proceso constituyente? Desde luego el origen es el estallido social, ¿no? La sociedad chilena, la verdad, como ustedes saben, es una sociedad que ha alcanzado, yo diría, ciertos niveles de desarrollo que nos han distinguido en el contexto latinoamericano. Eso sin lugar a dudas, ¿no?
hay distintos informes o reportes que dan cuenta de esto que yo estoy diciendo, ¿no? De Naciones Unidas, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial, en fin, que muestran, por ejemplo, los niveles de desarrollo que ha tenido el país, de movilidad social que ha tenido el país. Miren, les doy algunos datos, por ejemplo. Si uno piensa cuántos jóvenes estudiaban en la educación superior en Chile en los albores de la década de los 90, no eran más de 350.000 estudiantes. Hoy estudian en la educación superior, tanto universitaria, centros de formación técnica, institutos profesionales, del orden de 1,5 millones de jóvenes. Eso da cuenta de un avance, ¿no?, en la cobertura de la educación superior chilena. Si uno piensa en cuál es el PIB, el Producto Interno Bruto en Chile, se va a dar cuenta que tiene un PIB del orden de 25.000, 26.000 dólares, que es un Producto Interno Bruto muy similar, por ejemplo, al que tienen países de Europa del Este, ¿no? Muy por sobre el Producto Interno Bruto promedio que tiene Latinoamérica, ¿no?, que debe llegar a los 16.000 dólares, 17.000 dólares, ¿no? Chile tiene un PIB muy por sobre la media latinoamericana. La accesibilidad al crédito, en fin, al automóvil, cómo has tenido un incremento exponencial en el acceso al automóvil. Bueno, todos estos indicadores y muchos otros más, desde luego, son indicadores de desarrollo, pero esos indicadores de desarrollo no han sido y no fueron capaces, me parece a mí, ¿no?, de resolver un tema, yo diría más bien estructural en el sistema chileno, que tiene que ver con los niveles de inequidad, ¿no? Y claro, al existir una sociedad más, con más acceso a bienes y servicios, también fuimos construyendo una sociedad más consciente de esas inequidades. Y finalmente, esas inequidades se expresan, por ejemplo, en que a pesar de aspectos positivos que yo les mencioné hace un rato atrás, nuestro sistema es un sistema en donde, por ejemplo, una gran cantidad, o si no todas las prestaciones básicas de calidad están entregadas a privados, lo que en lo personal yo no creo que sea malo en sí mismo. El punto es cuál es la capacidad que tiene el Estado para controlar a ese privado que otorga prestaciones sociales y que falla en la prestación social que otorga, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que yo decía hace un rato atrás, cómo se garantizan de manera universal, no focalizada, los derechos sociales y cuál es el rol que tiene el Estado en la garantía de esos derechos. Claro, si uno piensa, Chile tiene la distribución eléctrica, la distribución del agua potable, el otorgamiento de pensiones, la salud de calidad, la educación de calidad en manos de privados. Y eso ha generado inequidad, ¿no? Y genera dificultad para acceder a eso. Y parte de eso, me parece a mí, tiene que ver con el estallido social. La verdad es que podríamos hacer un módulo de las razones del estallido social, pero no quiero detenerme en eso, quiero decir simplemente que, como es evidente, el estallido social desencadenó este proceso constituyente. Y si ustedes me hubiesen preguntado a mí, yo creo que a casi todos los profesores que van a tener en este curso, en esta escuela de formación, en septiembre del año 2019, si nosotros veíamos posibilidades de que cambiara o que existiera un camino, una ruta para la generación de una nueva constitución en el país, lo más probable es que la mayoría de los profesores le respondiéramos que no había ninguna posibilidad de tener o de avanzar hacia una nueva constitución. Y por lo tanto es justo, me parece a mí decir, con las luces y sombras que este estallido social puede haber tenido, que fue el desencadenante, ¿no?, de este itinerario constitucional. El estallido social, que también es conocido como el famoso 18 de octubre, ¿no? Bueno, y ese estallido social hizo que las distintas fuerzas políticas, a mí me gusta decirlo esto, la buena política asumiera, ¿no?, que tenía que darle un canal institucional a estas distintas visiones. Y eso tal vez es lo más importante, lo más relevante
que se hace en este acuerdo del 15 de noviembre, ¿no? En el Congreso Nacional, en la sala que con ese cuadro que está ahí atrás en la fotografía es de Gallo, donde se acuerda una convención, valga la redundancia, se firma el acuerdo de paz, por la paz y por la nueva constitución entre las distintas fuerzas políticas que concurrieron y que dio el inicio formal a este proceso constituyente que lo había desencadenado, evidentemente, como digo, las manifestaciones sociales. Y ese acuerdo, que entiendo es un material que se les hizo llegar a ustedes a través del aula virtual o de sus correos electrónicos, es un acuerdo que, bueno, tiene distintos puntos y establece la conformación de una mesa técnica, ¿no? De una mesa técnica para avanzar hacia la redacción de una reforma constitucional que definiera este itinerario constitucional. Esa mesa técnica en la que, como ya se ha señalado, ¿no? Yo tuve el honor de participar, elaboramos una reforma al capítulo 15, ¿no? Introduciendo nuevos artículos a la Constitución del 129 al 142, ¿no? Donde se establece el itinerario constitucional. Pero estas son, yo diría, los dos grandes hitos que dieron origen al proceso constituyente actual: el estallido social y el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado. Bueno, como les decía, este itinerario constitucional podemos resumirlo con estos elementos: estallido social, acuerdo del 15 de noviembre, trabajo de la mesa técnica, reforma al capítulo 15. Esa reforma incluye el plebiscito del 25 de octubre, las elecciones de los convencionales constituyentes a realizarse en abril del próximo año 2021, y en esta reforma, el capítulo 15, se establecieron las funciones y límites al órgano constituyente, y además se definió un plebiscito ratificatorio de salida, un plebiscito, la verdad es que la denominación es plebiscito nacional constitucional, al cual debe convocar el presidente de la República a través de un decreto supremo exento, 3 días después de que se haya aprobado por la Convención el texto de una nueva Constitución, y ese plebiscito nacional constitucional o ratificatorio tiene que llevarse a cabo dentro de los 60 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de este decreto supremo que llama a plebiscito que dicta el presidente de la República. Ya lo vamos a comentar con un poquito más de detalle. Bueno, el 25 de octubre, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un voto, tenemos dos votos, dos cédulas, ¿no? De conformidad a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución. Dos preguntas. ¿Quiere usted una nueva Constitución? Y hay dos opciones: apruebo, rechazo. Y hay un segundo voto, una segunda cédula, ¿no? Que tiene una pregunta que dice: ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? ¿La Convención Mixta Constitucional o la Convención Constitucional? Bueno, y quienes integran esta convención, este órgano constituyente que en la Constitución se denomina convención, ¿no? Tanto para hablar de la Convención Mixta Constitucional o de la Convención Constitucional, esta convención va a estar integrada por personas que se denominan convencionales constituyentes. Ahora, ¿quiénes integran la convención? Bueno, hay que distinguir, ¿no? Como se desprende de los artículos 139 y 141 de la Constitución. Si es la Convención Mixta Constitucional, esta va a estar integrada por 172 miembros, 86 ciudadanos electos por votación popular y 86 parlamentarios elegidos por el Congreso Pleno. Vale decir, diputados y senadores tendrán que estructurar listas, y a través de esas listas se elegirán a esos 86 integrantes que serán diputados o senadores. Esa es la Convención Mixta Constitucional. Y la Convención Constitucional está integrada hasta ahora
por 155 ciudadanos electos. Digo hasta ahora, porque recordemos que está en el Congreso la discusión sobre los escaños reservados para los representantes de los pueblos originarios, y puede ser que, entonces, lo más probable es que ese número se incremente, si es que se aprueba en el Senado la integración de esos escaños reservados para los representantes de los pueblos originarios. Ahora, un elemento importante en la Convención Constitucional es que está, como les decía, está integrada por 155 ciudadanos electos, quienes no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejerzan funciones como convencionales constituyentes y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la convención, ¿no? Por lo tanto, uno puede ver que hay evidentemente ahí diferencias. No, esas no son las únicas diferencias que hay entre la convención mixta constitucional y la convención constitucional. Por ejemplo, la convención mixta constitucional no necesariamente asegura la paridad, que es algo que está incorporado en una reforma posterior al capítulo 15 que trabajó la mesa técnica, por cuanto no hay una cantidad de representantes, congresistas, diputadas o senadores suficientes en el Congreso para asegurar la paridad de la Convención Mixta Constitucional, cuestión que sí puede ocurrir, no es así, en la Convención Constitucional integrada exclusivamente por ciudadanos electos. Ahora, ¿quiénes pueden ser candidatos a convencionales constituyentes? Bueno, esto está consagrado en el artículo 132 de la reforma, ¿no?, de la Constitución, y pueden ser candidatos a convencionales constituyentes en lo sustancial aquellas personas que cumplan con los requisitos del artículo 13 de la Constitución. En simple, aquellas personas que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, a pena privativa de libertad, ¿no? Ellos pueden ser candidatos a convencionales constituyentes. Esta fue una discusión intensa en la mesa técnica, les puedo comentar, a propósito de si es que íbamos a establecer algunas otras barreras. Recuerdo incluso que justo cuando estábamos en esta discusión en la mesa técnica que se hizo pública, hubo varias cartas al director de algunos diarios de circulación nacional a propósito de connotados académicos o profesores, ¿no?, que planteaban cómo era posible que en la reforma que estábamos proponiendo no estableciéramos como requisitos que, por ejemplo, los convencionales constituyentes a lo menos tuvieran enseñanza media, ¿no?, o incluso fueran abogados, ¿no?, gente con expertise, conocimiento y trayectoria. Bueno, la verdad es que en buena hora, me parece a mí, todos los comisionados, todos los integrantes de la mesa técnica entendimos con más o menos intensidad que lo importante era darle la mayor legitimidad posible a este proceso. Y por lo tanto, establecer los requisitos solo del artículo 13 nos parecía más que suficiente. Hubo una discusión respecto de si es que pudieran votar los mayores de 16 años o los jóvenes que tuvieran entre 16 y 18 años. La verdad es que no logramos consenso en aquello y esta es la norma que hoy día está vigente, vale decir, pueden ser convencionales constituyentes aquellas personas que tengan a lo menos 18 años de edad y que no estén condenados a penas aflictivas, penas privativas de libertad, que no hayan sido condenados a penas privativas de libertad. Ahora, un aspecto importante también es que aquellas autoridades que declaren su candidatura a la convención cesarán en sus cargos por el solo Ministerio de la Constitución desde el momento en que sus candidaturas sean debidamente inscritas en el registro electoral especial que se habilitará para este efecto. ¿De qué autoridades estamos hablando? Estamos hablando de ministros, intendentes, gobernadores, concejales, alcaldes, consejeros del Banco Central, funcionarios del Poder Judicial, en fin, toda aquella autoridad pública que inscriba su candidatura como convencional constituyente y una vez que esta candidatura sea inscrita en el registro especialmente habilitado por el CERVEL, cesará en sus funciones.
esta prohibición o esta inhabilidad para seguir ejerciendo el cargo público no opera en el caso de los senadores y diputados en el caso de la convención mixta constitucional y solo opera para los diputados o senadores en el caso de la convención constitucional, vale decir aquella que está integrada exclusivamente por 155 ciudadanos electos, ¿no? Ahí también hay otra diferencia entonces entre la convención mixta constitucional y la convención constitucional. En la convención constitucional, los diputados y senadores que se inscriben como candidatos a convencionales constituyentes y esa candidatura es inscrita en el registro especial, cesan en sus cargos. En cambio, en la convención mixta constitucional, los diputados y senadores pueden seguir ejerciendo sus funciones legislativas o parlamentarias, pero claro, tienen exhibición de asistir a las sesiones plenarias y a las comisiones, ¿no? Pero además siguen percibiendo su renta, su sueldo de parlamentario, ¿no? No así en la Convención Constitucional. Ahora, un aspecto también importante a tener en consideración es que los dirigentes gremiales y medicinales que se inscriban suspenden sus funciones al momento de inscribirse en el registro electoral especial. Vale decir, un presidente de junta de vecinos, un presidente de una asociación gremial. Según esto, como decía, según lo establecido en el artículo 132 de la Constitución. Ahora, ¿cuáles son las funciones y límites de la Convención? Esto es bien interesante. Bueno, pensemos que el 25 de octubre, ¿no?, gana el apruebo, quiero decirlo, ¿no? Quiero decirlo, me parece que es transparente decirlo. Yo estoy evidentemente por el apruebo, pero me parece legítimo que alguien pueda estar por el rechazo. Ahora, estoy por el apruebo por varias de las razones que ya expliqué y ustedes pueden inferir, y además tiene sentido hacer esta explicación en el entendido que el 25 de octubre gana el apruebo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la Convención Constituyente una vez instalada, el órgano constituyente? Bueno, tiene que elegir un presidente o un vicepresidente por la mayoría absoluta de sus integrantes, ¿no? Eso es lo primero que tiene que hacer. Tiene que aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por los 2/3 de sus miembros en ejercicio. Esto es bien importante porque no solo las disposiciones del nuevo texto constitucional deben aprobarse por 2/3, y seguramente puede salir alguna pregunta después para precisar cómo van a operar los 2/3, ¿no? Pero lo que es claro es que el reglamento de funcionamiento, ¿no? Ya han salido algunas propuestas de cómo debía abordarse ese reglamento de funcionamiento de la convención. Algo hay, entiendo, hay un documento del Centro de Estudios Públicos, ¿no?, de cuáles son las condiciones, requisitos, contenido que debería tener este reglamento de funcionamiento de la convención, el cual debe ser aprobado por los 2/3 de los miembros en ejercicio de la convención. Además, el órgano constituyente tiene que conformar una secretaría técnica. ¿Y quiénes integran la secretaría técnica? Integran la Secretaría Técnica profesionales de destacada trayectoria profesional y académica. Probablemente aquí va a haber expertos constitucionalistas y abogados, ¿no?, que tendrán que ser designados por la convención, ¿no?, por la convención mixta constitucional o por la convención constitucional. Será la encargada de designar a estos expertos que van a asesorar a la convención y que van a constituir la Secretaría Técnica. Ahora, los integrantes de la convención, vale decir los convencionales constituyentes, recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que establezca el respectivo reglamento de la convención. La verdad es que le dimos harta vuelta a esto en el trabajo que se hizo en la mesa técnica. 50 unidades tributarias mensuales son algo así como 2,5 millones de pesos, más las asignaciones que se puedan definir en el reglamento. Hay que pensar que es probable que la convención
no sesione solamente en Santiago, se traslade a regiones, en fin, tiene que haber todo un soporte técnico que el Ejecutivo, un soporte financiero que el Ejecutivo tiene que garantizar para el adecuado funcionamiento de la convención. Nos pareció que 50 unidades tributarias mensuales, para la relevancia de la función que los convencionales constituyentes van a tener que hacer, era una cifra adecuada, ¿no? Y eso es lo que está fijado hoy día en el artículo 134 de la Constitución como retribución por el periodo que ejerzan, ¿cierto?, las funciones de convencionales constituyentes, ya sea 9 meses o un año, si es que esos 9 meses se prolongan por 3 meses más. También en las funciones y límites de la convención, yo creo que esto es bien importante señalarlo, ¿no? Y para digamos, no hacer eco de ciertos cantos de sirena o de ciertas cuestiones que de repente se dicen sin mucho conocimiento, probablemente. La convención, el órgano constituyente, tiene una única función. ¿Cuál es esa única función? Redactar el texto de una nueva constitución. Y mientras este no esté redactado, aprobado y entre en vigencia, rige la actual constitución. ¿Por qué? Por razones de certeza jurídica, porque no podemos quedarnos sin constitución, por decirlo de alguna forma. Mientras no se apruebe, no entre en vigencia, no sea vinculante, no tenga fuerza imperativa, el nuevo texto constitucional rige la actual constitución. La convención tampoco podrá atribuirse el ejercicio de la soberanía o el ejercicio de otra función, facultad o poder, ¿no?, que esté radicado en algún otro órgano del Estado. Solo tiene como función la redacción de un nuevo texto. Y algo también muy relevante, creo yo, precisamente para el resguardo de la soberanía yo creo, no solo de la soberanía, de los valores democráticos y republicanos, es que la Convención debe respetar el carácter de república del Estado de Chile, el régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales que hayan sido suscritos y ratificados por Chile. Desde luego, tiene que haber un respeto a esa normativa. Les comento como elemento que me parece que puede ser interesante, es que también hubo aquí comisionados o representantes de la mesa técnica que querían colocar que debía el nuevo texto o que la convención debía respetar los derechos que surgieran de contratos o convenciones que se encontrasen vigentes. Desde luego, este fue un punto extremadamente discutido, ¿no? Y no fue así establecido en el texto de reforma constitucional, porque parecería un contrasentido que si una nueva constitución cambia ciertas reglas del juego contractuales, ¿no?, o sustentos normativos en los que se basen eventuales contratos, bueno, hacia el futuro eso también tendrá que cambiar. Ahora, ¿qué plazo tiene la convención para desarrollar esta función, la redacción del nuevo texto constitucional? Bueno, tiene un plazo de 9 meses, contado desde su instalación, prorrogable por una única vez, por una sola vez, por 3 meses. La prórroga puede ser solicitada por el presidente de la convención o por 1/3 de los convencionales constituyentes, con una antelación no superior a 15 días ni posterior a los 5 días previos al vencimiento del plazo, ¿no? Por lo tanto, la convención constitucional o la convención mixta constitucional tiene un plazo acotado. Muy importante. Si la convención, una vez que la convención haya redactado y aprobado el texto de la nueva constitución, o haya expirado la prórroga de plazo, o haya expirado el plazo, la convención se disuelve de pleno derecho. Automáticamente se disuelve la convención. Por lo tanto, no es aquí que vayamos a estar en un proceso convencional ad eternum o infinito. Tiene plazos acotados la convención
para desarrollar su función. Ahora, aprobado el nuevo texto constitucional por la Convención, por los 2/3 a lo menos, cada articulado, ya podría referirme a ello en alguna pregunta seguramente, cómo opera los 2/3 o qué es esto de la hoja en blanco, ¿no? Viene un plebiscito nacional constitucional, un plebiscito ratificatorio, que básicamente que será por voto obligatorio. Recordemos que ni el plebiscito del 25 de octubre, ni la elección de los convencionales constituyentes del 11 de abril del próximo año es por voto obligatorio. Solo es por voto obligatorio el plebiscito constitucional nacional, que tiene por finalidad, a mi juicio, dos cuestiones fundamentales. Desde luego, aprobar o rechazar el texto de la nueva constitución elaborada por la Convención, pero además ratificar desde la perspectiva sistémica, con una unidad de propósito, todo el texto constitucional. Eso precisamente hace el plebiscito ratificatorio o de salida, que será, como digo, por voto obligatorio. Este plebiscito tendrá lugar 60 días después de publicado en el Diario Oficial el decreto supremo que convoca a plebiscito nacional constitucional. Y también una pregunta, me adelanto a una eventual pregunta. ¿Qué pasa si es rechazado el nuevo texto constitucional en el plebiscito ratificatorio de salida? Bueno, continuará vigente la actual Constitución. Ahora, algunas reflexiones finales y pasamos a las preguntas, ¿no? Inmediatamente después de esta lámina. Primero, creo que, como ya ustedes han podido esbozar, estamos en un momento constituyente en Chile, un momento constituyente que la verdad es que se da en contextos muy distintos a los que se han dado otros momentos constituyentes en la historia chilena. Yo soy de los que cree que precisamente la posibilidad de canalizar estas distintas visiones o perspectivas que hay de la sociedad chilena hoy día tienen una oportunidad institucional y por lo tanto yo al menos no soy de los que cree que porque hay una eventual violencia o beligerancia en la sociedad chilena no están dadas las condiciones para desarrollar este proceso. Muy por el contrario, si uno revisa lo que fue o lo que han sido las constituciones anteriores, la constitución de 1833 viene de una guerra civil entre liberales y conservadores, ¿no? Que culmina con la batalla del Ircay en 1830, donde ganan los conservadores y eso da inicio a la Constitución de 1833. La Constitución de 1925 de Alessandri Palma supone, primero, que Alessandri Palma es alejado de la presidencia, se instalan las Fuerzas Armadas, después las Fuerzas Armadas vuelven a reinstalar a Alessandri Palma y se da o se genera la Constitución de 1925. Bueno, en nada de eso estamos hoy día, ¿no? A pesar de la crisis sanitaria y de las complejidades que puedan existir. Por lo tanto, creo que es un hito, es un momento constituyente que se debe abordar y que supone también un hito histórico, ¿no? Porque por primera vez en la historia republicana chilena tenemos la posibilidad de que ciudadanos electos participen en la elaboración de un texto constitucional, que además va a tener la posibilidad, al menos en el caso de la Convención Constitucional, va a tener la posibilidad de que se integren independientes, que haya paridad. Ningún otro proceso constituyente en el mundo ha tenido un órgano constituyente, asamblea, convención, como ustedes quieran llamarle, que sea paritario, y eso a mí me parece una oportunidad única, un hito invaluable, ¿no? Y creo también que es una posibilidad para revalorizar el sentido que tiene lo público, la importancia que tiene la política y para convenir las nuevas reglas del juego democrático de aquí a los próximos lustros para el país. Bueno, eso es lo que quería contarles y por supuesto quedo a sus órdenes para preguntas, comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Oñate, por su clarísima exposición. Les recuerdo a quienes nos acompañan el día de hoy que pueden formular sus preguntas, comentarios, observaciones por el chat o que también pueden, si es que así lo desean,
ir encendiendo sus cámaras y pedir la palabra para hacerlo en forma oral. Ya van llegando las primeras preguntas, pero yo quisiera partir con una que me parece especialmente relevante y que sé que el profesor Oñate va a ser muy claro en su respuesta. Usted mencionó, profesor Oñate, que para ser miembro de la convención, ya sea la convención constitucional o la convención mixta constitucional, únicamente se requiere ser un candidato que haya postulado cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 13 de la Constitución. Es decir, que sea una persona mayor de 18 años de edad y que no haya sido condenada a pena aflictiva, ¿verdad? ¿Cómo se justifica esto si es que entendemos que la Constitución es una norma tan importante? ¿No debieran haber mayores requisitos para que se redacte una Constitución? ¿Alguna especialización? ¿Algún grado académico? Esa es una duda que circula habitualmente y se la formulo. Y a continuación vamos a ir agrupando, yo ir leyendo algunas de las preguntas que se están planteando por el chat para que el profesor no se vea tan abrumado con esto. Y le damos un espacio juntando unas 5 preguntas para que el profesor vaya respondiendo. Primero, ¿qué sucede si no logra redactarse el documento dentro de los 12 meses de plazo para la elaboración del texto constitucional? Segundo, ¿cuánto tiempo cree usted que se demorarán en definirse la existencia o la aplicación de los escaños reservados? Se está refiriendo, entiendo, a los pueblos originarios. Tercero, voy descartando algunas preguntas porque entiendo que están incorporadas en preguntas anteriores, ¿verdad? ¿Por qué se exige dentro del requisito, profesor, de inscripción de candidaturas para independientes el famoso umbral del 0,4% de las firmas de las personas que votaron en la elección anterior? Esta es una inquietud bastante interesante a propósito de esta apertura que señaló el profesor Oñate que se busca con la Asamblea Constituyente o con la Convención Constitucional. Y última pregunta, antes de darle un espacio al profesor para que no lo acribillemos con tanta interrogante. ¿Cuál es el fundamento de que en el primer plebiscito el voto sea voluntario y en el segundo sea obligatorio? Si ambas cuestiones son igualmente importantes, si ambas decisiones son igualmente importantes. Le damos un espacio breve al profesor para que responda estas preguntas y seguimos recogiendo sus inquietudes por esta vía. Perfecto, muchas gracias, profesor Núñez. Bueno, bien interesante todas las preguntas, ¿no? Me imagino que pueden haber más y van a haber más, desde luego. Miren, a ver, primero lo del artículo, ¿quiénes pueden ser candidatos a la convención? Bueno, yo lo señalé y lo reitero. Yo soy de los que cree que los procesos constituyentes y las instancias constituyentes, las asambleas, las convenciones, los congresos constituyentes, bueno, los congresos es distinto, pero las convenciones o asambleas constituyentes tienen que tener la mayor legitimidad posible. Y en la mesa técnica abordamos este tema. Bueno, ¿cómo hacemos que quienes concurran a la redacción del nuevo texto constitucional le den mayor legitimidad a este proceso? Bueno, ¿cómo? Estableciendo requisitos, o si ustedes lo quieren, bajas barreras de entrada para poder participar de la convención constitucional. Y eso es cumplir los requisitos para tener derechos políticos, los que están consagrados en el artículo 13, a lo menos 18 años de edad, y no es ser condenado a pena aflictiva o privativa de libertad. ¿Para qué? Para que puedan incorporarse, ¿no? Cumpliendo obviamente los procesos electorales que se requieren, para que puedan incorporarse cualquier persona, no necesariamente siendo experto o abogado constitucionalista, abogado publicista, ¿no? Lo peor, creo yo, que le puede pasar al órgano constituyente es que el órgano constituyente esté integrado por puros abogados expertos en temas constitucionales. Lo mejor que le puede pasar es que haya representación ciudadana, ¿no? Y quiero colgarme de esto para también comentar lo siguiente. Efectivamente,
los independientes tienen un reconocimiento. Pero recordemos que los independientes pueden ir en pacto con las coaliciones políticas, como independientes. Y ahí el requisito del 0,4% de firmas de la representación de la votación que se dio en el distrito por el cual serán candidatos no corre, se moligera. Miren, yo les voy a decir en esto algo que sé que es políticamente incorrecto y que es además discursivo, o sea, que no es pacífico, que es controversial. Miren, yo soy de los que cree que uno tiene que fortalecer la institucionalidad política en los países, no debilitarla. Podríamos hacer un módulo de esto o tener muchas conversaciones sobre esto, pero si uno ve en el mundo, no solo en Chile, en el mundo, los partidos políticos no han logrado ser reemplazados, están desprestigiados, gozan de bajos niveles de credibilidad. La pregunta es, ¿cómo podemos colaborar desde la institucionalidad para que esos partidos políticos puedan de nuevo conectar con la ciudadanía? Y yo creo que una mejor forma de hacerlo es conjugando partidos políticos e independientes. Y creo que esa fue la mirada al final que prevaleció en la mesa técnica. Entonces, los independientes pueden participar, y no solo pueden participar como independientes, pueden participar aliados con coaliciones políticas sin perder su condición de independiente. Y ahí los requisitos, o el requisito del 0,4% de la firma, no corre. Después quiero decir que hay una pregunta también que es bien interesante. ¿Qué pasa si no se cumple el plazo? Bueno, si no se cumple el plazo, la convención se extingue de pleno derecho, se extingue automáticamente. Entonces, el órgano constituyente tiene un plazo de 9 meses, prorrogable por una única vez, por 3 meses más, para redactar el nuevo texto constitucional. Si no lo redacta en ese plazo, bueno, se extingue la convención y permanece vigente la actual. Ahora, si uno revisa las experiencias comparadas, a veces hay 18 meses, a veces hay 12 meses, me parece que el plazo de un año es un plazo razonable, que además hay que entenderlo en el contexto de algo que yo dije que era también un elemento constitutivo de un Estado de Derecho, ¿no? Que es la seguridad jurídica, la certeza jurídica. Entonces, la convención tiene que cumplir los 9 meses prorrogables por 3 meses más como máximo para redactar el nuevo texto constitucional. Ahora, ¿cuánto se demorará el Congreso en aprobar los escaños reservados? La verdad es que desconozco el detalle. Yo sé que esto por lo menos hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, esto pasaba fundamentalmente por, bueno, ¿cuál es el padrón? ¿No? Si va a haber un único padrón, que va a ser el que tiene la CONADI, o el CERVEL va a elaborar un padrón especial para los pueblos originarios, y cuál es la cantidad de escaños y de representación que va a tener cada escaño, si va a ser para cada etnia, cada pueblo originario en particular, aymara, mapuche, en fin, o va a ser un padrón general. Esta es una discusión que tiene que resolverse. A mí me parece, de nuevo le estoy dando mi opinión, me parece fundamental que haya escaños reservados para los pueblos originarios, entre otras cosas para potenciar la legitimidad del proceso constituyente aún más, ¿no? Aún más. Entonces, creo que es fundamental y yo espero que en las próximas semanas esto se resuelva. Ahora, el fundamento del voto, ¿por qué esto por voto voluntario y por qué esto otro de voto obligatorio? Mira, yo les puedo decir que yo con otros integrantes más de la mesa técnica u otros integrantes más de la mesa técnica conmigo conjuntamente planteamos la importancia de que este plebiscito, que acuérdense primero iba a ser el 26 de abril, ahora el 25 de octubre a propósito de la pandemia, y que las votaciones también de convencionales constituyentes fueran por voto obligatorio. Eso no se logró. Un aspecto central que creo yo que no les comenté,
pero un aspecto central en la discusión que tuvimos en la mesa técnica está dado por una disposición que establecimos en la reforma, de que a la reforma al capítulo 15 se le podían adicionar otros elementos, eh, eh, como por ejemplo la paridad, los independientes o los escaños reservados para pueblos originarios. Esa posibilidad fue muy resistida por una parte de la mesa técnica, ¿no? Varios comisionados o integrantes de la mesa técnica plantearon en su minuto que esta reforma al capítulo 15 tenía que ser el texto que se aprobó y que no podíamos adicionarle posteriormente otros elementos. Felizmente eso no prosperó y hoy día tenemos paridad, tenemos independiente, y yo espero también que en las próximas semanas, en los próximos días, tengamos escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Mm? Profesor Núñez. Bien, muchas gracias, profesor Oñate, por sus respuestas. Hay varias preguntas más, pero hay algunas que no las vamos a eludir, sino que las vamos a postergar, porque ya dicen relación con los contenidos que eventualmente se adopten en el proceso constituyente, y creo que esa reflexión o esa conversación puede ser más apropiada en el contexto de las sesiones que van a venir más adelante. Entonces, quienes hayan formulado esas preguntas que dicen relación ya más con el contenido, por favor, no se sientan ignorados, sino que al contrario, estamos enfatizando que va a haber un espacio más propicio para esa conversación más adelante. ¿Ya? Entonces, hecha esa salvedad, voy a proceder a leer algunas de las preguntas que se han ido formulando, también con la intención de respetar el límite del tiempo que tenemos disponible. ¿Cómo se va a constituir la Secretaría Técnica, profesor Oñate? Esa es una de las preguntas. Otra, usted mencionó que fue una discusión la extensión de la edad para poder ser convencional constituyente. ¿Cuáles fueron las razones que se utilizaron para descartar la posibilidad de que personas mayores de 16 años y menores de 18 pudieran postularse como miembros o integrantes de la convención? Otra pregunta muy interesante, como todas las anteriores, es ¿qué otra norma, qué otra regla, además del quórum de los 2/3 para aprobar normas que se incorporen al proyecto de nueva constitución, existe para garantizar los derechos de las minorías inferiores a ese tercio que sería disidente en ese caso? Otra pregunta muy importante, profesor Oñate, ¿cuál es, e insisto en la importancia de esta pregunta porque los nombres o las palabras crean realidad y esto ha generado mucha confusión y usted seguramente ha tenido que responder la misma pregunta en muchos otros foros distintos? ¿Por qué se llama convención si esto parece una asamblea constituyente? ¿Por qué se eligió denominarlo a este órgano de esta forma, ya sea la convención mixta constitucional o la convención constitucional? Y vamos a cerrar con una última pregunta, insisto, para no abrumar a nuestro expositor de hoy. Denme un segundo. ¿Cuál es el fundamento, profesor, para que los tratados internacionales sean un límite a las decisiones que pueda adoptar la Convención Constitucional? Y cuando se le consulta, profesor, por el fundamento, no es la opinión suya, sino que la experiencia que usted extrajo de su labor como convencional, me estoy adelantando tal vez, como miembro de la mesa técnica. Perdón, profesor Núñez, ¿cuál es la pregunta específica, perdón? Sí, la estoy tratando de organizar para que sea más Sí. fácil en su formulación. ¿Cómo se fundamenta que se establezca dentro de los límites a la actividad de la Convención el respeto por los tratados internacionales? Ah, ok, perfecto. Sí, claro. Bueno, también
todas preguntas muy interesantes. A ver, la Secretaría Técnica, ¿cómo se constituye? Es resorte de la convención mixta constitucional o la convención constitucional verá cómo conforma esa Secretaría Técnica. Llamará a concurso, pedirá a los representantes de los distintos sectores que integran la convención que propongan nombres. Eso no está definido en la reforma. Lo que nosotros hicimos fue, precisamente para salvaguardar que entendemos que este tiene que ser un proceso participativo, pero que requiere una cierta expertise técnica para los efectos de la redacción o de resolver consultas o dudas que hayan entre los convencionales constituyentes, tener el debido soporte técnico de especialistas. ¿Cómo se van a asignar esos especialistas? ¿Cuáles van a ser las condiciones que esos especialistas van a tener? ¿Van a ser ad honorem? ¿Van a ser remunerados? ¿Va a haber concurso público? Bueno, eso tiene que definirlo la propia convención. Está dentro del ámbito de autonomía que tiene la propia convención. ¿De acuerdo? Ahora, efectivamente, hubo una discusión entre la edad, yo lo comenté, ¿no?, para ser convencional constituyente, una discusión que tuvo básicamente como sustento el asumir que el origen de este proceso que se había concatenado tenía mucho que ver con sectores jóvenes de la población, por parte de algunos de los comisionados o integrantes de la mesa técnica, y que por lo tanto había que darle un espacio a grupos etarios más jóvenes para poder participar, pero la verdad es que ahí no llegamos a acuerdo, porque miren, muchas de las cosas, a propósito de otras preguntas que me han hecho, ¿no? Nosotros éramos 14 integrantes de la mesa técnica, y la verdad es que uno puede argumentar cada una de las cosas que se consagraron en los artículos que se hicieron a la reforma del capítulo 15, porque hay visiones jurídicas, políticas distintas. Lo que nosotros hicimos fue consensuar un texto, ¿no?, que por lo menos yo creo que fue un texto que refleja, al menos de mi parte, parte importante de lo que yo creo, digamos, ¿no? Ahora, era difícil armonizar entre los 14 las distintas razones para bajar la edad para ser convencional constituyente. Entonces decidimos finalmente optar por una regla que a nadie le generó mayor ruido, que es la regla del artículo 13 de la Constitución. O sea, tener a lo menos 18 años de edad y no ser condenado a pena privativa de libertad, ¿no? Esa es la razón de la discusión. Hay muchos argumentos, hay cuestiones que tienen que ver con la capacidad, ¿no? ¿Qué pasa con los menores adultos? En fin, pero más allá de eso, aquí hubo un estándar que tratamos de tener cuando teníamos conflicto, de recurrir a fuentes, en este caso una fuente normativa constitucional, que nos diera, que nos ayudara de alguna forma a establecer un criterio uniforme. Ahora, ¿qué otra norma, aparte del quórum de los 2/3, existe para garantizar las minorías? A ver, miren, quiero decir lo siguiente, miren. Una de las discusiones centrales que va a tener la convención, me parece a mí, esto ya lo han adelantado otros profesores, una de las discusiones centrales va a ser cómo operan los 2/3. ¿Cómo operan los 2/3? ¿Por qué? Porque efectivamente en el acuerdo del 15 de noviembre se estableció que la nueva constitución debía ser aprobada por los 2/3 del órgano constituyente o de la convención. La pregunta es, ¿cómo operan esos 2/3? Hay quienes plantean que esos 2/3 tienen que operar norma por norma, vale decir articulado por articulado, y además tienen que operar al momento de aprobar
todo el texto constitucional nuevo. Yo creo que eso no es así. Yo creo que los 2/3 operan articulado por articulado. Lo que opera por los 2/3 de manera general es la idea de normar una determinada materia. Bueno, normemos tal materia, normemos lo del Banco Central, normemos la tramitación de las leyes. Sí, normemos esto. Estamos de acuerdo en que esto tiene que estar en la Constitución. Y ahí vamos articulado por articulado. Y ahí así operan los 2/3. Porque de lo contrario, si los 2/3 operaran al final, cuando está todo el texto constitucional escrito, los 2/3 se transforman finalmente en un eventual bloqueo de la minoría por sobre la mayoría, o al revés, ¿no? Un avasallamiento, si ustedes lo quieren, de los 2/3 mayoritarios versus el tercio minoritario. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Creo que para aprobar la visión sistémica, la unidad de propósito que tiene que tener el nuevo texto constitucional, está el plebiscito ratificatorio de salida. Ahí se aprueba la totalidad del texto y lo aprueba la ciudadanía por voto obligatorio. Entonces creo que es muy importante y va a ser una discusión, porque esto que yo estoy diciendo no es nítido, no es claro cómo operan los 2/3. Yo ya les dije cómo yo creo que operan. Pero además, esto está relacionado con otra cosa que no ha sido una pregunta, pero yo quiero hacerme cargo de eso porque seguramente ustedes la han escuchado, que tiene que ver con la denominada hoja en blanco. La hoja en blanco dice relación con que todo aquello que no sea capaz de acordarse, de convenirse, que debe estar en el nuevo texto constitucional, no es reemplazado o no es suplido por lo que la actual Constitución dice. Pero eso no quiere decir que no vaya a estar regulado, porque podrá regularse por una ley posterior. Y además, la regulación, como ha sido por lo demás siempre en la historia constitucional chilena, y ustedes van a tener profesores en las sesiones sucesivas que saben mucho de historia constitucional, muchísimo más que yo, en la historia constitucional chilena siempre ha habido una tradición constitucional y normas. De hecho, la Constitución actual, yo ya les dije, tiene disposiciones de la Constitución de 1833 y de la Constitución de 1925. Y muy probablemente la nueva Constitución que se saque va a tener disposiciones de la Constitución del 80 y de la Constitución del 25 y de la Constitución de 1833. Pero además otra cosa, y aquí lo enlazo con otra pregunta. El respeto a los tratados internacionales tienen fuerza de ley, ¿no? De conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución. Los tratados internacionales se entienden incorporados, y ya eso me decía el otro día una profesora de constitucional, que esto ya ni siquiera se pasa en constitucional porque se da por hecho. Cuando yo tuve constitucional hace muchos años atrás, habían profesores que discutían si es que cuál era la vigencia o el imperio, la fuerza obligatoria que tenía un tratado internacional respecto del ordenamiento jurídico interno. Bueno, hoy día eso prácticamente no está en discusión y por lo tanto es un límite absolutamente necesario para entender un Estado de Derecho. Si esta disposición no estuviera, entonces la Convención podría, por ejemplo, no respetar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948, o no respetar la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? O no respetar el Convenio de Roma contra la tortura, en fin. O sea, el respeto a los tratados internacionales es consustancial a un proceso constituyente que se da en el marco de un Estado de Derecho en un contexto democrático, ¿no? Y finalmente, si es que hay diferencia en la convención o en la asamblea, miren, yo les envié un texto, seguramente ya lo tienen, ¿no? Pueden revisarlo, un documento del PNUD, sobre la experiencia comparada de cómo se han constituido los órganos constituyentes o las asambleas constituyentes en otras partes del mundo. Yo soy de los que cree, y esto
podrá haber otra opinión, que no hay diferencia hoy día entre la convención constitucional que está planteada en el artículo 15 y las asambleas constituyentes a las que se pueda hacer referencia en la experiencia comparada. Y tal vez, si hay una distinción, que además me parece una buena distinción, es que esta convención constituyente tiene límites, tiene una función única, no puede atribuirse el ejercicio de la soberanía y tiene un plazo para poder redactar el nuevo texto constitucional. Hay otras experiencias en donde las asambleas constituyentes tienen mayores niveles de autonomía, menores límites, pero a mí eso no me parece adecuado. Me parece adecuado que haya un órgano constituyente que tenga plazos definidos y que esos plazos, ¿cómo se llama?, estén claramente acotados, así como la función que tiene. Otra cosa, la convención tiene también una regulación procedimental a través de lo que es un recurso de reclamación que se puede interponer por los integrantes de la convención ante 5 ministros de la Corte Suprema que son elegidos por sorteo, ¿no? Y es la Corte Suprema la que tiene que dictar un auto acordado, una norma, que determine el procedimiento para ejercer ese recurso de reclamación. Pero es solo procedimental, vale decir, imaginémonos, la convención acuerda que va a sesionar en Concepción y termina sesionando en Viña del Mar. Bueno, y alguien impugna, ¿por qué no se adoptó ese acuerdo? ¿Por qué no se cumplió ese acuerdo si iban a sesionar en Concepción y sesionaron en Viña del Mar? ¿No? O cuestiones, como digo, procedimentales, adjetivas, no sustantivas. No hay límite o no hay recurso alguno respecto de las materias o el contenido que la convención pueda tratar para la elaboración del nuevo texto constitucional. Bien, profesor, muchas gracias. Gentilmente, el profesor Oñate nos comunica que tiene o dispone un poco más de tiempo para conversar con nosotros, así que voy a recoger y voy a sintetizar porque algunas se parecen mucho a algunas de las inquietudes que se plantearon con posterioridad a esta segunda ronda de preguntas. Una inquietud que se plantea, profesor Oñate, dice relación con la participación de otros grupos en condiciones de paridad o de despeje de sus situaciones de desventaja. ¿Por qué se eligió únicamente la paridad de género? ¿Por qué hoy día se está discutiendo acerca de escaños reservados para pueblos originarios y no se ha incorporado la representación de otros grupos desventajados de la sociedad? Por ejemplo, disidencias sexuales, por ejemplo, adultos mayores, por ejemplo, bueno, cualquier otro grupo que hoy día esté en situación de desventaja o que sea vulnerado sistemáticamente en el ejercicio de sus derechos, y solamente esos dos. Otra pregunta u otro grupo de preguntas dice relación con las estrategias que van a existir para estimular que efectivamente, pese a esta condición de un voto voluntario combinada con esta desventaja de una crisis sanitaria, efectivamente las personas participen. Especialmente aquellas personas que están hoy día contagiadas con COVID-19 y que vemos que corren riesgo, corren peligro de no poder ejercer su derecho de sufragio en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Otra pregunta dice relación con la protección al empleo o a la labor de los empleados o los trabajadores públicos. Si bien usted mencionó que no existe ningún impedimento para que ellos postulen o se presenten como candidatos a el órgano constituyente, la inquietud que plantea uno de nuestros compañeros hoy día es qué garantía tienen de estabilidad laboral si es que participan dentro del proceso constituyente. Estabilidad en el sentido de no recibir, entiendo, alguna reacción negativa por involucrarse dentro de este proceso. Eso, si es que soy capaz de sintetizar para esta última ronda de preguntas, profesor. Bien, perfecto. A ver. Mire, de nuevo, no quiero que piensen que es una respuesta tipo, ¿no? Pero
quiero explicarles lo siguiente. En la mesa técnica, nosotros no hablamos de paridad ni de representantes de pueblos originarios ni de independientes, porque eso no estaba en el mandato. Acuérdense que nosotros teníamos un rayado de cancha, por así decirlo. ¿Cuál era ese marco? Ese marco era el acuerdo del 15 de noviembre. Y el acuerdo del 15 de noviembre nada decía respecto de paridad, nada decía respecto de pueblo originario, nada decía de independientes, nada decía de otras minorías, minorías sexuales, adultos mayores o personas con capacidades diferentes. Si ustedes me preguntan, yo creo que hay que ser, encontrando absolutamente legítimo el interés de agrupar, ¿no? O que participen en distintos sectores, pueden hacerlo esos sectores, esos grupos pueden hacerlo, pero tampoco me parece sano darle una distinción especial a cada grupo, porque si no estamos hablando o estaríamos hablando de nichos de grupos, ¿no? Con representación, representación es una especie si ustedes lo quieren, representación, una suerte de representación corporativa. Creo que es adecuado darle espacio a la equidad de género, ¿no? A las mujeres y a los pueblos originarios por la carga histórica, ¿no? Que esos representan y por la importancia y la relevancia que tienen. No digo que otros grupos de la sociedad no lo tengan, pero me parece que si empezamos a hilar así de fino, entonces, bueno, podríamos decir, hagamos un espacio para los representantes de la Cruz Roja, para los bomberos, para todos los representantes o actores sociales. Y yo creo que este tiene que ser un proceso participativo que reconozca de manera amplia los distintos sectores de la sociedad chilena. Dicho de otra forma, como independientes pueden haber agrupaciones de personas con capacidades diferentes, agrupaciones que tengan tendencias sexuales diversas, ¿no? Pueden participar ahí también, ¿no? Y por lo tanto, creo que ese es el objetivo de esto, ¿no? No están impedidos de participar, muy por el contrario. Ahora, la otra pregunta era... formas de estimular que las personas la efectivamente participación, concurran a la votar. participación, Garantías para sí. la participación, exacto. Mira, yo creo, a ver, es que aquí de nuevo entramos bueno, y entiendo que así sea, si no tiene nada de malo, digamos. Yo creo que este tiene que ser un proceso participativo, pero no olvidemos una cosa también. Miren, nuestros actuales parlamentarios, el gobierno actual, fue electo por la mitad del padrón electoral. Dicho de otra forma, son electos por un poco más de la mitad de la mitad. Y nadie pone en entredicho o en cuestionamiento la representatividad o legitimidad que tengan, ¿no? Me parece un absurdo sostener que si no tenemos una gran participación ciudadana, el plebiscito no tendría legitimidad. Entonces no tendría legitimidad el que hayamos participado de un proceso electoral para elegir presidente o diputados o senadores donde votó la mitad del padrón electoral. Por supuesto que siempre es mejor que haya mayor cantidad de participación y creo que hay que esforzarse para eso, ¿no? Y por lo tanto, las campañas en redes sociales, por vías virtuales, los espacios de conversación, de diálogo, para saber qué es lo que hay que hacer o qué significa, qué es lo que hay que hacer, bueno, me parecen del todo adecuadas y tienen que fomentar la participación. Pero también esto miremoslo con perspectiva, ¿no? Nosotros tenemos una crisis de la política y de la participación que yo creo que estamos dejando atrás y la ciudadanía está más interesada por lo público, por revalorizar lo público y porque de alguna forma estas distintas visiones que hoy día pueden estar, visiones legítimas presentes en la sociedad chilena, bueno, tengan un cauce institucional,
para canalizarse a través del plebiscito. Por lo tanto, creo que hay que incentivar la participación. Miren, los contagiados por COVID son del orden de 16.000. 16.000 son, no sé, el 1%, creo que un poco menos del 1% del padrón electoral. No digo que no tengan derecho a voto, muy por el contrario. Ojalá hubiesen podido tener derecho a voto. Pero si las condiciones sanitarias no lo permiten, en lo que hay que concentrarse es en el otro 99% de ciudadanas y ciudadanos que sí tienen derecho a voto y que tienen que participar y participar informadamente de este plebiscito. Bueno, los funcionarios públicos, a ver, yo en esto creo que evidentemente hay que apelar al sentido común, ¿no? Nosotros no hay impedimento alguno y por lo tanto creo que hay que convenir con las jefaturas de los respectivos servicios públicos. Recordemos que los funcionarios públicos se rigen por el estatuto administrativo, contenido en la ley 18.834, y por lo tanto tienen que cumplir ciertos deberes funcionarios, tienen obligaciones como funcionarios públicos. Estos funcionarios públicos, por ejemplo, pueden pedir permiso administrativo, pueden acceder a feriados, en fin, tienen una serie de derechos que están garantizados en la legislación y que pueden ejercerse, claro, pueden ejercerse cuando cuenten con la autorización de la jefatura de servicio respectiva. Yo estimo y espero que quienes quieran participar cuenten con esos permisos porque no hay ilegalidad alguna en poder hacer efectivo esos derechos que la propia ley, el propio estatuto administrativo franquea. Bien, entiendo que se han dado respuesta a todas las preguntas que pudimos formularle o transmitirle al profesor Oñate. Le agradecemos entonces, profesor, su generosa exposición, también su generosidad al responder las preguntas que se fueron planteando. Agradecemos a todos quienes hoy día se conectaron. Fuimos un número bastante importante y espero que se mantenga este número de asistentes y participantes durante las próximas sesiones que vayamos teniendo. Les recuerdo que está programada la próxima sesión para el día miércoles, también a las 7 de la tarde, y vamos a tener esa sesión con el profesor Tomás Jordán. Ya iremos subiendo semanalmente los materiales de apoyo, ya están cargados en el aula virtual todos los que corresponden a la sesión de hoy día del profesor Emilio Oñate, pero no quiero dejar pasar una pregunta, o más bien una solicitud que nos formula una de las estudiantes, y es qué texto se puede consultar para conocer el contenido de la Constitución actualmente vigente. Le voy a dar dos respuestas, o le voy a ofrecer más bien dos respuestas. Primero, les recomiendo, y el profesor también puede sumarse a esta recomendación, que lean el texto de la propia Constitución. Está en distintos formatos, ustedes lo pueden adquirir. Bueno, hoy día en las condiciones de confinamiento que tenemos no lo puede hacer en la calle, pero está disponible en internet y yo personalmente les recomiendo una versión muy amigable que se las voy a dejar también colgadas en el aula virtual, que es la que mantiene perdón, el Senado de la República. Es una versión que está en HTLM, que es un formato de presentación de internet y que es muy fácil de consultar. Pueden revisarla. Y también voy a poner a disposición de ustedes un libro que es un manual de estudio de Derecho Constitucional para que ustedes revisen ese texto. ¿Y por qué ese libro? Porque es un libro con que estudian los estudiantes de los primeros años de la carrera de Derecho. Por lo tanto, es bastante descriptivo y no tiene juicios de valor. Y eso es lo importante o es lo que queremos que nosotros fomentar en ustedes, que ustedes se aproximen a la Constitución más allá de juicios de valor para que puedan decidir informadamente dentro de este proceso constituyente. Profesor, ¿usted quisiera recomendar algún texto? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que primero coincido, profesor Núñez, que es bueno que lean la Constitución está accesible en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, ustedes pueden acceder a ella, están además en el material que yo les entregué, en la ficha del curso de hoy día, hay varios links donde pueden acceder a información sobre esto que conversamos aquí,
el documento que les envié del PNUD, que les entregué del PNUD, tiene que ver con cómo se conforman los órganos constituyentes en la experiencia comparada, y creo que también eso puede ser interesante. Y por supuesto puse esta lámina, porque aquí están los datos míos. Si tienen alguna pregunta o precisión adicional que ustedes quieran, por favor no duden en escribirme a ese correo electrónico. Yo con el mayor agrado, si sé la duda que ustedes tienen, se la voy a responder, y si no, voy a consultar con los especialistas del caso. Seguramente lo mismo van a poder hacer con los profesores que siguen en las sesiones de los días siguientes, ¿no? Así que ha sido un agrado, espero les haya servido, y nada, pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias entonces, profesor Oñate. Cierro con la respuesta a dos inquietudes más. Hay personas que están sin acceso todavía al aula virtual, y eso es producto de un problema del sistema, porque son al mismo tiempo estudiantes de la Universidad Central, de la carrera de Derecho o de otras carreras, entonces tienen una duplicidad de identidades. Pero les vamos a hacer llegar ese material por correo electrónico a las mismas casillas de correo que ustedes proporcionaron al momento de inscribirse. Vamos a resolver prontamente eso, así que nadie se va a quedar sin el material, y reitero los agradecimientos, y si les parece entonces, estamos por cerrada la sesión del día de hoy. Perfecto, chao, que estén bien. Hasta Chao, que estén luego. bien, que descansen y que tengan una muy buena semana. Chao y muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, muchas Adiós. gracias. Chao, No, gracias. gracias. Excelente. Gracias, muy interesante la clase. Gracias a Gracias. ustedes. Luego, muchas gracias. Gracias, Bye. profesores. Gracias, muchas gracias.